Ok, estamos ahorita iniciando un tema que desde mi punto de vista es muy importante porque nos permite decodificar, aclarar no solamente dudas, sino desde mi punto de vista la mayoría de los problemas de confusión que tenemos nosotros los creyentes de la Iglesia de Jesucristo en el día de hoy. En primer lugar, porque quiero que usted comprenda lo que ha generado lo que yo llamo no solamente una duda, sino una confusión mundial en cuanto a lo que es nuestra fe. Nuestra fe es el resultado de dos mundos. Y muchas personas no lo han entendido así. Para muchas personas creen que nuestra fe simplemente es un mundo. Pero nuestra fe es el resultado de dos mundos. Uno es la cultura religiosa judía, de donde proviene la ley, porque todo lo que nosotros creemos hoy en día tiene como base oriental lo que es la visión de la cultura religiosa judía. Nos orientamos de esa forma, ¿por qué? Porque Jesucristo fue judío, porque los apóstoles fueron judíos, porque el Antiguo Testamento fue escrito por judíos. Y cuando una persona quiere tratar de ver la Biblia como que no tiene ningún tipo de vínculo, hay culturas involucradas en ellas, hay ideologías, está también la influencia fuertemente del pensamiento religioso. Así que es difícil que la fe cristiana se separe del mundo y el contexto de lo que nosotros definimos como la cultura religiosa del judaísmo. Pero también no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con la vida secular, el mundo del gentilicio, los gentiles en el mundo, pero que hemos recibido la revelación de la gracia. Y de alguna manera hay una conexión que de alguna forma permanecen a través del tiempo. Para nosotros entender esta clase, vamos a hacer algo, y por favor anote esto que es muy importante, algo que yo he llamado una línea de tiempo. Y voy a tratar de explicar lo que es una línea de tiempo. Desde el principio, el origen de todas las cosas, es la palabra hebrea Bereshit, es la palabra en español traducida Génesis. Esta es una línea de tiempo. Y finaliza con lo que se conoce como revelaciones. En nuestras Biblias aparece como Apocalipsis. Hay una línea de tiempo desde el primer momento en el que todo comenzó y que va a concluir con lo último que Juan describe en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. En esta línea de tiempo nunca jamás se puede decir que se mantuvo de igual manera en una forma indeterminada, sino que hay un punto en el que la línea de tiempo se ve atravesada por un acontecimiento. Ese acontecimiento es el que lamentablemente crea todos los elementos de conflictos que lamentablemente tienen para la gran mayoría de los creyentes situaciones de dudas y hasta de confusión. Aquí vemos antes de Cristo y aquí vemos después de Cristo. ¿Ok? Entonces todos podemos mirar aquí una línea de tiempo. En este punto que está acá, que quiero señalar que está en todo el momento en el que se puede definir que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, muchas cosas cambiaron. Nunca más fueron iguales. Aunque entendemos que su proveniencia es esta. Pero hubieron cambios sobrenaturales e increíblemente importantes que deben llevarnos a darnos cuenta que estos dos mundos se unifican, la cultura religiosa judía, la fe y la doctrina de la gracia se unifican, pero hay un punto de diferencia en esta línea de tiempo que genera cambios importantes. Si nosotros no logramos ver esos cambios importantes,
vamos a vivir confundidos. Por eso es que usted va a ver que lo que decía la semana pasada, los movimientos mesiánicos quieren ser cristianos, pero se quieren mantener como que esta línea de tiempo no existe, se quieren mantener AC, antes de Cristo, ley. Y está el otro grupo de los que son cristianos, los que hemos entendido la revelación de la gracia, pero queremos imaginarnos que esto no existió. Y es imposible, es indisoluble, esa es la palabra correcta, es indisoluble que nosotros tengamos que decir que los mundos se divorciaron. Hubieron cambios, pero los mundos permanecieron unidos. Y el cambio determinante, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, es el que nosotros vamos a tratar de entender. Por eso es que este tema se llama Pasemos por la cruz. Para que podamos entender las ofrendas, el diezmo, la oración, las maldiciones, la lucha espiritual y todo, para que lo podamos entender, va a ser difícil, y yo me atrevo a decir que imposible, si no pasamos de aquí a la cruz. Porque necesitamos entender el origen de todas las cosas. Cuando yo estudiaba, y me gusta mucho estudiar el pensamiento hebraico, cuando yo tuve la intención de ir a Israel por primera vez, una de las cosas es esa simpatía que de alguna u otra forma generamos los cristianos hacia el pueblo judío. Porque usted lee su Biblia, Isaías fue judío, David fue judío, Esther, en su diferencia, ¿no? Recuerden que en el caso de Ruth no, pero el caso de Esther fue judía, Esdras fue judío, los reyes de los libros de crónicas fueron judíos, Josué fue judío. Entonces, ¿cómo yo puedo entender la Biblia si no logro comprender el contexto cultural de donde se originó toda nuestra fe? Y el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Jesús. ¿Y cuál fue el gentilicio de Jesús? Jesús fue judío. Pablo fue judío. Pedro fue judío. Juan fue judío. Entonces es imposible que nosotros querramos establecer en esta línea de tiempo como un punto de separación absoluta, porque no podemos entender la gracia si primero no identificamos y reconocemos todo lo que ocurrió antes de la gracia. Y no puedo entender la ley si no la veo a través de la cruz. Entonces es imposible que exista esta separación, que es la que nosotros vamos a tratar de establecer de una manera importantísima el día de hoy. Por ejemplo, vamos a leer el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 17. Colosenses capítulo 2, vamos a leer algunos versículos. El primero que vamos a tomar en consideración es Colosenses 2, 17. ¿Quién puede leerlo? Please. Ok, Alejandro, que está leyendo esa porción de la Biblia, léete los 3 versículos allí sin leerlo en voz alta, anteriores, y dime a qué se está refiriendo Pablo, que era sombra de lo que había de venir. ¿Qué es sombra? ¿O a qué se refiere él como la sombra? ¿Y qué es lo que había de venir? Y anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Perdón, dese cuenta que todo el cambio y la cosmovisión de fe cristiana se da de forma absoluta, ¿en dónde? En la cruz. El mundo era uno antes de la cruz, dentro de la cosmovisión de la fe cristiana, y el mundo es otro después de la cruz. Jamás usted puede ver el mundo igual si no toma como referencia la cruz en esta línea de tiempo. El 15, y despojando al principado de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Triunfando sobre ellos? En la cruz. En la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces ahora yo les pregunto algo. En esta línea de tiempo, ¿en qué lugar nos encontramos nosotros?
¿Antes de la cruz o después de la cruz? Si estuviéramos antes de la cruz, ¿qué estaría pasando o cuál fuera nuestra realidad? Si nosotros nos encontráramos, si hubiéramos nacido por lo menos un año antes que Jesús muriera en la cruz, ¿cuál fuera nuestra realidad? Estuviéramos bajo la ley, estuviéramos bajo las tradiciones, las normativas de una condición. Ahora, quiere decir que ahora que nos encontramos después de la cruz, todo lo relacionado con la ley pierde su importancia y pierde su valor. No todo. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 7 y 8. Y por favor que alguien me lea en voz alta Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 7 y 8. Versos 7 y 8. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Sabemos que la ley es buena si uno la usa ¿cómo? Es decir, ¿es mala la ley? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué escribe Pablo a Timoteo en referencia a la ley? Que la ley es. Ahora, ¿cuál es el problema de la ley? ¿Cuándo es mala la ley? Dese cuenta que no esté diciendo si se usa legalmente. Estoy usando el término legítimo. Porque de por sí la ley es legal, porque es ley. Sin embargo, dese cuenta, la ley no siempre es justa. Hay un organismo encargado de establecer justicia, pero la ley no necesariamente es justa. La ley es el criterio por el cual se rige la sociedad contemporánea, pasada, el país, lo que sea, por el cual se debe regir, y no necesariamente usted tiene que creer. Nosotros debemos pensar que la ley es justa. La ley es ley. Se lo voy a explicar. En una oportunidad, yo iba de Mérida a Caracas, y hay una parte en la autopista cuando tú vas de la ciudad de Mérida hacia el Vigía, que es como una autopista larga que se ve así a la distancia. Yo venía en mi carro y había un vehículo que iba muy lento y hacía una cola muy larga, hacía mucho tráfico. Todo el mundo comenzó a salirse en una autopista o en una carretera de 2 vías, solamente ida y venida. Todo el mundo se salía como podía, se metía en el canal y seguía derecho. Arriba en la loma había un puesto de vigilancia, donde estaban guardias, fiscales y policías. Cuando llego allí, me paró un policía y me pregunta que si yo no sabía que en un canal de 2 vías yo no podía adelantar al vehículo que estaba delante. Y no se puede. Eso no debe ocurrir. Cuando usted estudia las leyes de señalización de tráfico, se da cuenta que si hay 2 líneas amarillas juntas o blancas, usted no puede salir de allí. Eso es lo que hace que haya una separación entre los que vienen de un lado y los que van del otro. Y yo me salí. Pero resulta ser que yo no fui el único, yo lo hice y delante de mí lo hicieron, si yo mal no calculo, como 40 o 50 carros antes. Y detrás de mí lo siguieron haciendo. ¿Pero a quién pararon? Me pararon a mí. Yo me bajo, el señor me dice que me va a multar, que me va a retener el vehículo. Recuerdo que Mayela estaba allí conmigo y Mayela me dice, dile que tú no fuiste el único, que otras personas también lo hicieron. ¿Ustedes creen que era correcto que yo argumentara eso? No, a mí no me importa si otro violó la ley. ¿Cuál era el punto? Le pregunto, ¿era justa la ley? No, porque estaba permitiéndole a unos y a otros no. Ahora el asunto es, la ley no necesariamente es justa. La ley, ¿qué es? Ley. Ahora, hay organismos que se encargan de impartir justicia dentro de la ley, los tribunales, todo este tipo de cosas. Pero uno a veces cree que porque la ley exista, en el caso de este país, uno ve ciertas cosas que dice, oye, eso no debería ser. Eso no es problema de uno si es o no es, si otro anda indocumentado, es la ley. Y la ley no necesariamente es justa, la ley es la ley.
Y cuando hablamos de la ley en este aspecto religioso, se está hablando de los factores y los parámetros que estableció Dios para generar un criterio en cuanto a las conductas de vida. Decíamos que estaba la ley que establecía los valores morales, la ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley ritual, que tiene que ver con los ritos. La circuncisión es un rito, el que una mujer sufriera de su periodo y estuviera lejos de la familia y del esposo durante 7 días de purificación es un rito. En fin, está la ley ceremonial, que tiene que ver con 7 celebraciones o 7 ceremonias anuales que realizaba el pueblo judío. Esa es la ley. Y uno de repente se da cuenta y dice, oye, pero Dios abolió la ley. Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Pero es que cuando nosotros hablamos de la ley, no hablamos de algo que necesariamente tenga que ser justo, sino algo que simplemente se estableció con el propósito de que existan normas y de que existan parámetros que no nos permitan a nosotros vivir como queremos y entremos en un estado total y absoluto de anarquía. Ahora, es otro el organismo que se encarga de establecer justicia, pero la ley es la ley. ¿Usted nunca le ha pasado que ocurre algo que supuestamente está violentando la ley, pero eso mismo lo hace otra persona, o no lo vieron, o no le quisieron prestar atención, y usted dice, oye, pero si me cae a mí, ¿por qué a fulano no debería también caerle? Porque el tema, y quiero que entienda eso, las leyes no necesariamente son justas. Las leyes son para cumplirse y evitar vivir en estados de anarquía universal, de anarquía mundial. Pero si usted pretende que porque la ley es justa, Dios simplemente no hubiera eliminado la ley. Precisamente, cuando Dios establece todos los cambios a través de la cruz, es porque Dios se daba cuenta que no era completamente justo todos los parámetros, ni siquiera para establecer la cultura religiosa de una nación, los elementos relacionados con la ley. Porque cuando oímos ley, pareciera ser que eso nos dice justicia. Y olvídese, la ley es la ley. Hay un organismo encargado de impartir justicia, obviamente también tiene sus leyes, pero la ley es la ley y no necesariamente es justa. Y mientras más degradantes sean las naciones y los gobernantes estén más distantes de esta realidad, más injustas son las leyes. Pero siguen estando. Hablemos por un momento de estos países donde se violentan todas las cosas porque hay actos de corrupción. La ley sigue existiendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que está la ley, el problema es que a lo mejor la instancia de justicia tendría que ver qué hacer con eso, pero la ley es la ley. Entonces, dése cuenta, Pablo le dice a Timoteo que la ley es buena, pero lo único que hace que la ley sea buena es su uso legítimo. Legítimamente, que no es igual. Recuerde que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Si trato de explicar mejor esto, es así. En este país y en muchos países del mundo, aquí hay estados donde la homosexualidad es legal. Donde casarse con una persona del mismo sexo es legal. Y es legal porque la ley, ya me entienden por qué la ley no necesariamente es justa, ¿no? Es legal porque la ley establece que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer. Eso no es justo, ni aquí ni en ningún lado. Pero la ley lo establece, pues. Ahora, eso es legal, que no es legítimo. Ahora, ¿sabe qué sí está relacionado a la justicia? La legitimidad. La ley no, la legitimidad sí, porque la legitimidad tiene que ver con la razón intrínseca, la razón orientada en el origen genuino de las cosas. Entonces, se podrá aprobar el matrimonio igualitario, hombres del mismo sexo, mujeres del mismo sexo. Las leyes lo podrán establecer, pero eso jamás podrá ser legítimo. Ahora entiende por qué dice la Biblia, sabemos que la ley es buena, pero lo único que permite que la ley sea buena es cuando se usa
no legalmente, de por sí es ley. Cuando se usa, es decir, cuando la ley tiene como influencia la legitimidad de las cosas y no la condición de su legalidad, porque de por sí, por ser ley, es legal. Aquí hablamos de esto. Entonces, ¿la ley es buena o es mala? ¿Cuándo la ley es legítima? ¿Cuándo la ley es legítima? Para dejar de ser meramente un elemento de legalidad, ¿cuándo es legítima? Cuando coincide, o sea, el criterio de lo que es la esencia de la ley, o sea, de lo que es legítimo, porque definitivamente lo que es legítimo es cuando el criterio de su esencia principal viene, o sea, de parte de lo principal que es el Señor. O sea, Es legítima cuando es justa, cuando es natural, cuando su origen está conectado con su esencia, o mejor dicho, su esencia está conectada con su origen. Allí la ley es legítima. Del resto no es legítima, es ley. ¿Ok? Pero cuando está conectada, repito, con el criterio de justicia, cuando está conectada con... ¿Qué otra cosa le dije? Con la naturaleza, con lo natural, lo real. Y cuando está conectado la esencia con su origen, es cuando la ley es legítima. Del resto, la ley se puede convertir en un grave problema para el creyente, porque entonces la ley empieza a ser injusta. Entonces usted se va a dar cuenta que todos esos preceptos que se guardaron en el antiguo pacto no terminan siendo útiles para todo el mundo, porque aunque es ley, no es justa, no está relacionada con el origen y la esencia de los seres humanos, y esto es donde comienza a traer criterios de dificultad. Vamos a leer Romanos 3, 1 y 2. 3:1. Ajá. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ok, entonces mire, todo lo que tiene que ver con la ley en esta línea de tiempo, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir con la línea de tiempo. Aquí encontramos la ley y nos damos cuenta que no es mala si se usa legítimamente. Esa legitimidad tiene que ver con su esencia, su origen, con la justicia. Y esa justicia y esa legitimidad, ¿de dónde proviene el factor que lo establece y lo fundamenta? ¿De dónde? De la cruz. Porque si no pasa la ley por la cruz, nunca será legítima. Si todos los preceptos del Antiguo Testamento, la ley moral, la ley ritual, la ley ceremonial, si usted no la pasa por la cruz, jamás será legítima. Le voy a poner otro pequeño ejemplo. Hoy, por ejemplo, hablábamos del hombre que fue sano en día de reposo. ¿Violó la ley o no violó la ley? Entonces, legalmente no estaba bien. Pero pregunto, ¿fue legítimo? Es decir, que ahí la ley entonces era buena, porque se estaba mirando, Jesús no dejó de cumplirla, pero se estaba mirando que esa ley podía tener una apertura dentro de un plano de legitimidad. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que lo sanó? Jesús. ¿Y por qué lo sanó Jesús? Por justicia. ¿Y cuál era la justicia? Que ese hombre tenía toda la vida siendo ciego y Dios en Jesucristo le hizo justicia. En el capítulo 9 de Juan. Entonces, ahí la ley es buena. Cuando no es esa ley rigurosa, porque esa ley rigurosa es siempre, en alguna medida, puede caer en el terreno de la injusticia. Pero cuando la ley es legítima, que usted le aplica la misericordia, le aplica la justicia, le aplica su orientación natural, la conecta con su origen y su esencia, ahí la ley comienza a ser legítima. Entonces, el texto que lee Ana, ¿qué ventaja pues tiene el judío? El judío está aquí, acuérdese de esta línea de tiempo, el judío está de este lado. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿De qué le aprovecha la circuncisión? Que es el símbolo representativo de la ley.
Recuerden que el símbolo o el pacto que Dios estableció para representar la ley era la circuncisión, desde el capítulo 17 de Génesis, cuando le dijo a Abraham que deberían ser circuncidados todos. En ese momento comienza, en ese momento nace. Ahora vea lo que dice el verso número 2, pues tiene mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que a ellos, a los que están en esta línea de tiempo, vea, porque nosotros no nos podemos divorciar en esta línea de tiempo de esto, no podemos, porque a ellos, a los judíos, a todos los judíos, al pueblo de Israel, al pueblo judío, les ha sido confiada. ¿Qué cosa? Léalo allí. La palabra de Dios. Porque el símbolo representativo del pueblo judío, o uno de sus símbolos más importantes, es una menorá de 7 brazos. ¿Sabes lo que es una menorá de 7 brazos, verdad? Un candelabro. Porque cuando Jesús se le presentó en el Apocalipsis a Juan, dice que se paseaba en medio de los 7 candeleros, 7 brazos. Hablaba de un candelero es cada brazo prendido del candelabro. ¿Por qué Jesús le hablaba de eso? Porque este libro fue escrito por judíos. Vea, este libro fue escrito por judíos. La inspiración que Dios dio para que llegara a nosotros, se la dio a judíos. Si se la dio a judíos, fue porque Dios les confió a ellos la luz eterna del conocimiento. Dios le confió a ellos su palabra. Entonces llegamos al otro extremo de los que estamos de este lado de la línea de tiempo, que hemos recibido la revelación de la gracia, que nos queremos divorciar de aquí. Y ese es otro error de confusión. Nosotros nunca podremos divorciarnos de lo que ocurrió antes de la cruz. Y el que pretenda hacerlo está pasando por alto. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, la ley es buena si se usa legítimamente. La ley es buena si la miras pasando por la cruz. Es mala la ley cuando nunca llega a la cruz. Pero también es malo toda persona que ha tenido la revelación de la gracia y cree que la gracia o que la vida cristiana o nuestro criterio de fe comenzó aquí. Y nuestro criterio de fe no comenzó aquí. ¿Dónde comenzó nuestro criterio de fe? ¿En dónde? Aquí, en Génesis. Entonces va a encontrar esas personas, ve esos dos extremos siempre radicales. No, yo no leo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, hermano, es un grave error. Porque primero el apóstol Pablo, el escritor de la gracia, a quien se le reveló la gracia, está diciendo que nosotros tenemos que considerarlos porque fue a ellos, los del Antiguo Testamento, a quienes les fue confiada la palabra de Dios. Y el otro grave error es que la ley es buena cuando lo entendemos. Entonces está este sector que han desertado, rechazan por completo todo lo que pasó antes de la cruz, sin darse cuenta que nuestra historia no fuera nuestra historia. Si no fuera por Abraham, por Jacob, por Isaac, por Moisés, por Jeremías, por Isaías. Ahora vea, los movimientos mesiánicos, que son los que están aquí y rechazan la gracia, tienen otro error. ¿Cuál es el error de ellos? Ellos están en el otro extremo. El otro extremo no es discrepar, es rechazar la gracia. Y creer que la única forma de acercarse a Dios solamente está entre Génesis y Malaquías. Y no tienen en consideración Lucas 23, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Un creyente con una vida espiritualmente saludable entiende esta línea de tiempo. Y entender esta línea de tiempo es que yo estoy aquí, pero sé que esta historia no comenzó aquí, sino que esto de aquí en adelante, todo esto, desde aquí a aquí, es la sustancia. Pero la sustancia que produce, yo soy sustancia, yo soy la sustancia, la realidad. Pero si yo me paro delante de una luz, ¿qué produce mi realidad, mi sustancia? Sombra
Esta sustancia produjo la sombra, que es todo lo que está acá, que es lo que estamos leyendo en el libro de Colosenses cuando dice que todo esto era sombra de lo que había de venir. Entonces no podemos entender la oración. Nunca podemos pensar que porque la gente aquí ora de una manera, aquí se debe orar igual, porque es que hay que pasar la oración por la cruz, pero hay que seguir orando. No podemos pasar las ofrendas y los diezmos solamente aquí ni aquí. Hay que saber que nació, partió de aquí y tiene que pasar por aquí para entenderla como Dios quiere, de forma legítima, no de forma legal. Por eso es importante cuando dice el texto bíblico, la ley es buena cuando se usa de forma legítima, y la única forma de usar la ley de manera legítima es cuando tú la pasas ¿por dónde? Por la cruz. Rápidamente, anoten allí que esto es muy importante. 10 voy a mencionar en este momento, si Dios lo permite, y el tiempo no los da porque no quiero extenderme tanto. 10 puntos que produjeron un cambio en la cosmovisión de la fe desde el momento de la cruz. ¿Ok? 10. El primero, y muy importante porque hay personas que esto no lo piensan. Hay personas que quieren venir a pelear con el diablo y no se han dado cuenta que en la cruz pasó algo increíble. El diablo fue vencido, pero si no pasan por la cruz, el diablo para ellos sigue teniendo vigencia. Hay gente que no logra entender el tema del diezmo y la ofrenda porque ellos no pueden darse cuenta el tema de los sacrificios, el tema de las maldiciones. Por eso quiero que analice esto. Número 1, se rasgó el velo del templo. En el momento, una de las cosas que pasaron en la cruz, en ese momento que Jesús murió, pasemos por la cruz, fue el que se rasgara el velo del templo. ¿Qué indicaba el velo del templo antes de eso? Es decir, el velo del templo en esta línea, ¿qué indicaba? Separación. Que ya nosotros teníamos acceso libre. Antes Antes que no teníamos. no había acceso, había separación, había misterio, nadie sabía lo que había detrás de ese lugar, porque nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Se lo imaginaban por lo que estaba escrito, pero nadie podía entrar al lugar santísimo. Entonces eso generaba misterio, separación. Cuando se rasga el velo del templo de arriba abajo, hay personas que no han terminado de darse cuenta lo trascendental que fue ese acontecimiento al pasar por la cruz. Y Jesús dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Perdón, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Es decir, antes, para poder saber de Dios, esa separación, ese misterio, permitía que una sola persona pudiera ir hasta aquel lugar. Ahora, ¿cuántos pueden ir hasta aquel lugar? Entonces, cuando permanece en la mente de una persona la imagen de un pastor, de un profeta, de un apóstol, como un ungido, único enviado, él es el mensajero de Dios, esa persona aquí en su cabeza, esa persona no ha pasado por la cruz. En su cabeza el velo del templo no fue rasgado. Ellos todavía necesitan un mensajero que hable con Dios y se acerque a ellos, porque ellos no lo leen en la Biblia, pero no han codificado que ya no está, que ya no necesitas un profeta como lo necesitaban en el Antiguo Testamento, porque el velo no había sido rasgado. Que ya no necesitas un pastor. Ay, ¿qué hago yo entonces como pastor? Yo no puedo sustituir el sacrificio de Cristo, ni lo que usted puede hacer. Un pastor simplemente es un maestro, un guía que le va a enseñar esto para orientarlo a conocer la verdad, pero usted no tiene que necesitar a nadie para acercarse a Dios.
Cuando tú dices, no, yo necesito a un profeta que me diga, un pastor, y empezamos a idolatrar, esa es la palabra, a endiosar a los hombres, simplemente porque no hemos pasado esta verdad por la cruz. Aunque leemos en la Biblia y se rasgó el velo del templo, lo leemos aquí, pero aquí en el corazón eso no ha hecho el mínimo efecto de comprensión. Número 2, no solamente se rasgó el velo del templo, fue el final de una guerra. Fue el final de una guerra, no de una batalla, fue el final de una guerra. Sí, el final de una guerra en la que Cristo obtuvo victoria total. O no sé qué piensa usted. Las palabras que usó Jesús aquí en esta línea de tiempo, una de las palabras que salen de aquí, de este punto, es una palabra griega que es tetelestai. ¿Qué significa? Consumado es. ¿Sabe cómo se puede decir consumado es? Es la idea que tiene cuando tú pones a quemar algo. Tú lo pones a quemar y le prendes candela. Y cuando ya todo se quemó, que no queda nada, ya, no quedó nada. Eso es consumado es. Consumado es, se lo comió todo. El fuego lo consumió todo y no hay nada en reserva. Consumado significa el final. Consumado es significa se terminó. Cuando Jesús dice consumado es, ese consumado es se estableció como una expresión que en la cosmovisión y en la visión del mundo espiritual, el final de una era. Porque hasta ese momento, Satanás y los demonios tenían una posición universal. Tenían un lugar universal. Tenían una autoridad y una posición universal. Fin de una batalla que obtuvo una victoria total, absoluta y rotunda sobre, preste atención, sobre el pecado. Cuando yo le oro al Señor y yo entiendo que en la cruz del Calvario Jesús perdonó, ¿cuánto de mis pecados? Todos. Los pecados pasados, los pecados presentes. Ahora, no los pecados de todas las personas, de los que han nacido de nuevo. Lo aclaro, porque siempre puede existir el sinvergüenza que dice, ay, yo puedo pecar como me dé la gana porque ya Dios perdonó todos mis pecados. Dios le perdonó todos los pecados a los que nacieron de nuevo. Y los que nacieron de nuevo tienen una nueva naturaleza. Y son una nueva criatura en Cristo Jesús que aborrecen el pecado. Es decir, que cuando pecan aún en el futuro, lo hacen porque hierran al blanco y no porque aman, se deleitan o degustan el pecado. Eso es solamente para los que nacieron de nuevo. Al nacer de nuevo, Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Yo tengo una nueva naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza divina que habita en mí? Que aborrece el pecado, que rechaza el pecado, que no le gusta el pecado. Entonces cuando alguien te dice, ay, si me perdonó todos mis pecados, quiere decir que entonces puedo pecar y ya Dios me lo perdonó, voy a pecar como me dé la gana. No, porque tienes otra naturaleza. Tu naturaleza no te permite, no te deja ver el pecado como una opción ni como algo natural, sino que el pecado es un errar en la vida. Como pasó, pero yo no lo quería hacer. Así que si tú naciste de nuevo, Dios te perdonó de tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros. Tetelestai quería decir, ya están perdonados todos tus pecados. Terminó. Y los que voy a cometer mañana, no los vas a querer cometer, pero si llegaras a cometer alguno, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, y hasta esos pecados están cubiertos con ese sacrificio. Entonces Jesús, tetelestai sobre el pecado. Tetelestai sobre los demonios, el infierno y el diablo. Tetelestai
sobre las enfermedades. Tetelestai, sobre la naturaleza inclusive. ¿Por qué enumeramos estos 4 puntos? Porque fueron los 4 elementos a los que Jesús se enfrentó constantemente, tratando de dejar evidencia cuáles eran los elementos de confrontación de la vida humana. El pecado, el hombre nunca había podido vencer el pecado, Jesús venció el pecado en vida, antes de morir, y da un consumado es, da un, me disculpan el ejemplo, pero hay un juego que se llama Mortal Kombat, que yo antes jugaba cuando era adolescente, y había un punto final que era Fatality. Ya, se agarraba y no volvía nada. ¿Quién jugó aquí eso? Bueno, eso fue un Fatality al pecado. Eso fue un Fatality al diablo y a sus demonios. Eso fue un Fatality a las enfermedades. Eso fue un Fatality final, total, rotundo, completo a la naturaleza. ¿Por qué? Porque Jesús venció la naturaleza cuando ordenó a la tempestad que se calmara. Jesús venció el pecado en vida porque dice que no se halló engaño en su boca y jamás pecó. Jesús venció el pecado, Jesús echó fuera demonios y venció al diablo y a los demonios, y Jesús venció todas las enfermedades sanando a toda persona enferma. Esos 4 elementos Jesús los llevó a la cruz venciendo sobre ellos, y cuando dijo tetelestai, finis, consumado es, dijo, no solamente lo acabo de vencer, porque dice yo, ahora ustedes van a poder ser herederos de esta victoria en el momento que diga consumado es. Entonces la gente no solamente no tiene idea de lo que significó que se rasgara el velo del templo, no tiene la mínima idea de lo que significa tetelestai, consumado es. Por eso seguimos enfermos y pensamos que, bueno, Señor, la enfermedad no es algo que forme ni deba formar parte de nuestra vida. Claro, es un asunto de fe, porque todo lo que recibimos, incluso a través de la herencia, del sacrificio de Cristo, se recibe por fe inclusive. Vamos a leer Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y dijo, finalmente, todo terminó, he ganado. ¿Sabe lo que significa tetelestai? He ganado. Le gané al diablo, le gané a los demonios, le gané a la enfermedad, le gané al pecado, le gané a la naturaleza. Ahora tetelestai, tengan. Yo le gané para que ustedes sean más que vencedores. Obtuve la victoria para que ustedes la disfruten. Consumado es. Si Cristo no muere en la cruz, todas sus victorias en vida le hubieran quedado ¿a quién? A Él nada más. Pero cuando dijo consumado es, hizo una transferencia de todos sus logros, sus victorias, y nos las otorgó a nosotros. Tetelestai. Hay gente que no se ha dado cuenta lo trascendental de esa palabra. Número 3. Inicio de un nuevo nacimiento. El inicio, no solamente en la cruz, se rasga el velo del templo, es el fin de una batalla, sino que es el inicio del nuevo nacimiento. Hasta ese momento nadie podía nacer de nuevo. Aunque Jesús le había dicho a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, el inicio o la apertura para una vida que podría comenzar a nacer de nuevo, daba origen e inicio en el momento en el que Jesús murió. Hasta antes de eso es cuando decíamos, de los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande, porque es el último profeta del Antiguo Testamento. Pero los hijos del reino, el más pequeño de ellos, es más grande que Juan el Bautista, porque el más pequeño, los hijos del reino, está en este lado de línea de tiempo. Y siendo un nuevo creyente que ni conoce la Biblia, que apenas nació de nuevo, es más grande que Juan el Bautista, que está en esta línea de tiempo, porque siendo Juan el Bautista el profeta que anunció la venida del Mesías, el que enderezó calzada, él está siendo inferior, porque en Juan el Bautista no pudo morar el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Y eso me hace entender por qué Jesús dijo, entre los nacidos de mujer, el más grande es Juan el Bautista, pero el más pequeño de los hijos del reino es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque nosotros somos
la nueva creación. Somos nueva criatura. Y al ser nueva criatura, Dios nos constituyó templo y morada del Espíritu Santo. Hay gente que eso no lo entiende. Lo entiende en el contexto religioso. Pero si nosotros entendiéramos el tema de rasgar el velo del templo, el tema de Tetelestai y el tema del nuevo nacimiento, miren, nuestra forma de ver el mundo fuera otra. Yo no soy un ser humano común y corriente. Admiramos tanto a Moisés que abrió el mar rojo. Admiramos tanto a Elías que hizo caer fuego del cielo. Mire, ellos, si estuvieran vivos, nos admirarían a nosotros. Porque ellos dirían, yo pude abrir el mar rojo, yo pude hacer caer fuego del cielo, yo detuve el tiempo, pero en mí jamás pudo morar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre Elías. Le hace el libro de Ezequiel donde se dice mucho la palabra, y vino el Espíritu de Dios sobre mí y profeticé. Va a leer que en el libro de Jueces, Sansón, y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, el mismo David. Pero ¿sabe qué? Sobre nosotros no viene el Espíritu Santo. Sobre nosotros, en nosotros vive el Espíritu Santo. Hay una analogía. ¿Cuántas veces Noé envió la paloma, el animalito, fuera del arca? ¿Cuántas veces? En el relato del arca y el gran diluvio. Por eso es que necesitamos conocer el Antiguo Testamento, la ley, para entender por qué era sombra lo que había de venir, porque hay revelaciones que hoy podemos comprenderlas con claridad. ¿Cuántas veces Noé envió la paloma fuera del arca? Yo no sé cuántas veces, pero yo sé que hasta que no miró con la hierbita, no salieron la gente del arca. La hierbita. Sí, como que ya había tierra. Sí, el olivo, la ramita de olivo. Pasa que la hierbita aquí la gente lo puede confundir con... Bueno, hierbita. Sí, hierbita. La hierbita no se fumaba. Mire, lo hizo 3 veces, pero vea las 3 veces que lo hizo. Dice que la primera vez el animalito salió, voló y regresó. Luego dice que por segunda vez sale, trae la hierbita, que es una ramita de olivo, y regresó con una ramita en el piquito, pero volvió. La tercera vez sale y más nunca vino. ¿Sabe que la paloma en la Biblia puede ser un tipo representativo del Espíritu Santo? Porque cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como de paloma. Tratemos de imaginar que aquí hay una analogía bíblica. Dios, mire esto, está representando. Estas 3 veces fueron escritas, o los 3 acontecimientos quedaron marcados allí con un propósito. Entender lo que ha significado el trato de Dios con el hombre. Porque la paloma fue enviada 3 veces fuera del arca, la tercera no regresó. El Espíritu de Dios fue enviado 3 veces. El primero, cuando el hombre peca. Y como el hombre peca, viró y regresó a Dios. No hay justo ni a un uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El segundo, Dios empezó a tratar y envió profetas, sacerdotes, reyes. Significaba que la palomita iba, tocaba la hojita de olivo y regresaba. Tocaba y regresaba. Tocaba a Salomón y regresaba. Tocaba a Sansón y regresaba. Tocaba a Jeremías y regresaba. Pero aquí en esta línea de tiempo fue enviada por tercera vez. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió, fue enviado y esta vez no vino a tocar a nadie. Hasta el día de hoy se quedó. Está con nosotros. Eso no lo hemos entendido con mucha claridad. Nosotros admiramos todos aquellos acontecimientos. Aquellos acontecimientos, Colosenses dice que eran sombra. Si usted le pusiera a escoger, dígame uno de los hombres que usted más le ha impresionado en el Antiguo Testamento. Esos hombres de fe poderosos, Abraham. ¿Qué otro a usted le ha impresionado así increíblemente? José. Moisés.
Mire, ellos darían dejar de haber hecho y haber vivido todo lo que vivieron por estar sentados aquí, como usted y yo estamos sentados. ¿Sabe por qué? Porque ellos pudieron abrir el Mar Rojo. Ellos pudieron serle fiel a Dios en Egipto. Ellos pudieron haber querido ofrecer a su hijo en sacrificio. Pero ellos nunca podrán tener el privilegio que usted y yo tenemos. Haber nacido de nuevo y ser templo y morada del Espíritu Santo. Y eso nos hace a nosotros más grandes que cualquiera de ellos. Por eso Jesús dijo, entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el más grande. Pero si lo comparas con un hijo del reino, el más chiquitico de ellos, es más grande que él, porque en Juan el Bautista nunca pudo habitar el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. En nosotros habita el Espíritu Santo. Hay gente que no ha entendido ese cambio trascendental que ocurrió aquí cuando pasamos por la cruz. El cuarto punto, ¿por qué pasamos por la cruz? De lo que ocurrió en la cruz y por lo que estamos pasando. El cuarto, porque fue el fin, fue el cese de toda maldición producida por la ley. La ley producía maldición. ¿Cuál era la ley, la maldición de la ley? ¿De dónde se originaba la maldición de la ley o por qué la ley podía generar maldición? ¿Pero por qué? Por el no cumplimiento. Ah, no lo cumpliste, estás maldito. Y el que violare un punto de la ley es culpable de todos. Por eso era tan normal en el antiguo pacto que una persona violentara un punto de la ley y lo apedrearan. Por eso es que antes de la cruz, y Jesús ya visualizando la cruz, cuando a la mujer la quieren apedrear, eso pasaba todos los días. Usted de repente le parecerá increíble que hayan querido lapidar a una mujer en los días de Cristo. Eso pasaba todos los días. Al que no lapidaban por adúltera, la lapidaban porque si tenía un flujo de sangre, no se podía acercar a personas normales. Porque se consideraban que ellos no eran normales. El que violaba un punto de la ley, y no solamente la ley moral, la ley ritual y ceremonial. Por ejemplo, una mujer, cuando tenía su visita del mes, cuando tenía su ciclo menstrual, tenía que tener 7 días de purificación. Y un hombre no podía vertir semen sobre nada, porque eso tenían que quemarlo, eso era maldito. Cuando Amán trae el manto babilónico y los lingotes de oro y lo esconde bajo la tienda, ¿qué dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira, no van a ganar ninguna victoria, porque hay anatema en medio del pueblo. ¿Qué es anatema? ¿Qué significa la palabra anatema? Hay maldición. Eso es anatema, maldición. Y no ganaron victoria. ¿Qué hicieron con Amán y con toda su familia? Hasta los que no tenían culpa porque ni sabían que Amán había escondido el manto babilónico y los lingotes de oro. ¿Qué hicieron con toda la familia? Los lapidaron. Eso era normal. Porque era la condición de violentar la ley, dejar de cumplirla, traía una maldición. Entonces cuando usted lee Malaquías, con lo que se ha intentado manipular tanto a la gente, malditos sois con maldición toda la nación, porque ustedes me habéis robado. Y ellos le preguntaron, ¿y en qué te hemos robado? Y él les respondió, en vuestros diezmos y ofrendas. Por eso sois malditos. Hay un versículo que dice, maldito el varón que hace la obra de Dios con indolencia. ¿Qué significa hacer la obra de Dios con indolencia? Ir a la iglesia a servir a Dios deportivamente sin tener ningún tipo de sentimiento apegado a lo que está haciendo. Eso es indolencia. Pero eso pasaba mucho. Léase los profetas y va a ver que regularmente se generaban factores de maldición constantes. Todos los días lapidaban gente en Israel, todos los días, por violentar la ley. Todos los días, eso era normal. Una persona con lepra, si se acercaba a una persona sana, lo apedreaban. Pero pasemos por la cruz. Diga conmigo, pasemos por la cruz. En Gálatas 3:13 dice que Él nos redimió
de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Si no la cumples, queda culpable y atrae sobre ti maldición. Entonces, cuando usted ve a la gente decir, no, porque usted sabe, estamos bajo maldición, porque no diezmamos. No, hermano, perdiste esa bendición. Pero ya la maldición de la ley no existe cuando pasamos por la cruz, porque ya estamos de este lado. Ya no puedes obligar a la gente. Ahora la gente actúa por convicción de fe, actúa por convicción al conocimiento, actúa por gratitud. Mira, yo quisiera que la gente diezmara, todito diezmaran, y yo sé cómo hacerlo diezmar. Quisiera que la gente viniera todos los días a un culto, y yo sé cómo hacer para que vengan todos los días a un culto, manipulándolo, amenazándolo, maldiciéndolo. Pero no, ¿sabe por qué? Porque en la línea del tiempo nosotros estamos de este lado. Pasemos por la cruz. Al pasar por la cruz, sabes que eso antes generaba maldición, ya no genera maldición. Que no le agrada a Dios es otra cosa, porque Dios sigue siendo Dios. Creo que fue Gaby la que preguntó, ¿cuáles cosas no? ¿Cuál fue tu pregunta la semana pasada, Gaby? ¿Cuáles cosas no cambiaron? Ya me acordé. La esencia de Dios no cambió. Dios sigue sintiendo rechazo hacia los comportamientos que ofenden su naturaleza y su dignidad como Dios. Dios sigue aborreciendo el pecado. Lo que no ha cambiado es Él como Dios, porque Él es Dios. Pero en relación a los hombres, sí cambiaron las cosas. La cruz cambió todo porque nos entregó un regalo de gracia y nos hizo tomar una carga que ahora, después de la cruz, no es pesada y es un yugo ligero. ¿Por qué Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Sabe por qué? Porque Él estaba hablando lo que iba a pasar después de la cruz. Después de la cruz, esto iba a ser... Yo cuando veo a la gente que dice, no, el evangelio es difícil. Hermano, mire, es difícil porque todavía estamos en la línea de tiempo del otro lado. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Lo más hermoso, y se lo digo, mira, aún equivocándonos. ¿Sabe qué es lo más hermoso? El evangelio de la gracia. Hermano, eso es un regalo increíble, maravilloso. Si yo no quiero diezmar, Dios no me va a condenar por eso. Ahora, yo pierdo bendición, claro. Ahora, yo debería estarle diciendo lo contrario para que diezme, porque nos está haciendo falta tantas cosas. Pero yo tengo dos opciones. O engañarlo a usted para crear un ambiente de manipulación y usted actúe bajo coacción, como decía la semana pasada, psicoterror, o decirle la verdad, corro el riesgo. Pero ese riesgo que estoy corriendo para mí es preferible porque entiendo que es la revelación del evangelio de la gracia, que es el trato de Dios con el hombre, que el velo del templo se rasgó, ahora el hombre puede entrar y salir. Entonces no hay maldición. Número 5, el fin de los sacrificios. El fin de los sacrificios. Hermano, tengo que hacer un ayuno de 40 días, de una semana en sacrificio. Hermano, fue el fin de los sacrificios. Yo siempre he dicho, si tú quieres ayunar, hazlo para entrar en comunión con Dios, para buscar un momento de intimar con Dios, apartarte de todo. Pero no porque creas que el ayuno te va a responder una oración, porque fue al pasar por la cruz, aquí se acabaron los sacrificios. A un ayuno de gratitud, a un ayuno, por ejemplo, yo a veces lo hago, como siempre le he enseñado, lo hago para apartarme, meditar, ver qué decisión voy a tomar, no porque crea que mi sacrificio va a comprar a Dios. Entonces usted ve todas esas iglesias donde vamos a ayunar para que Dios nos dé el dinero para pagar la renta. No, no se ayuna por eso. Ya eso es huelga de hambre. Ayunemos, vamos a reunirnos para ayunar y vamos a retraernos de comida para buscar al Señor, para meditar, pero no porque usted crea que eso puede sustituir lo que pasó en la cruz. Pasemos por la cruz. Vamos a leer Hebreos 10:14. Oiga Hebreos 10:14 porque este versículo es bien poderoso. Porque con una sola ofrenda, ¿cuál fue la única? La ofrenda que dio Él allí. Porque con una sola ofrenda
hizo perfecto para siempre a los santificados. Hermanos, estamos perfectos. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo estamos perfectos? Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué ofrenda necesitamos ahora dar? Ninguna. ¿Sabe por qué tenemos que ofrendar? Porque hay que pagar local, porque hay que cubrir gastos, porque debemos ser conscientes de que el mensaje debe extenderse, pero no porque yo con una ofrenda voy a conseguir indulgencia para con Dios, no porque yo crea que una noche de sacrificio en ayuno, aquí estoy, no he podido dormir, pero este sacrificio Dios lo va a mirar. No, Dios ya miró el sacrificio que tenía que mirar para bendecirnos. ¿Ah? Los pactos no. Es que en primer lugar, ¿sabe por qué no pueden existir los pactos? Porque para hacer un pacto, oiga esto que es importante. Yo puedo hacer un pacto con ustedes, yo puedo hacer un pacto con Roger. Roger, vamos a hacer un pacto. Somos iguales, de hombre a hombre. Pero tú no puedes hacer un pacto con una persona que no es como tú. Y eso no se llama pacto. Es decir, tú no puedes hacer un pacto con Dios. Porque Dios es más grande que tú. Y tú eres un mortal, Dios es eterno. Ahora, ¿qué habla la Biblia? Tú puedes hacer votos, pero pactos no. Para que haya un pacto, tienen que ser entre iguales. Pregunto, ¿quién es igual entre Dios? Hermano, voy a hacer un pacto con Dios. No haga pacto con Dios, haga un voto con el Señor. Señor, voy a hacer un voto por esto. Pero no se pueden hacer pactos. Porque para que pueda haber un pacto deberían haber dos partes en igualdad de condiciones pactando por algo a cambio. ¿Y quién puede igualarse a Dios? Nadie. Entonces el tema de los pactos, de las ofrendas, vuelvo y repito, la gente tiene que congregarse y yo le pido a Dios porque tienen que congregarse por compromiso, como decíamos en el mensaje esta mañana, por convicción propia. La gente tiene que diezmar y ofrendar por compromiso, por convicción propia. Porque es que eso es el Evangelio. Es tremendo porque ojalá yo no supiera esto, yo le estoy diciendo aquí usted tiene que diezmar, porque si no, fuera buenísimo, pero después que yo conozco esto, yo no le puedo decir lo contrario. A veces digo, Señor, yo no quisiera conocer esto, a lo mejor la gente estuviera diezmando y ofrendando, pues yo veo que donde esto no se conoce, la gente le están sacando. Y aquí que todo es por amor, a la gente, mire, le pegan por aquí, jala por acá. Claro, lo que quiero decir es que el punto de la hermosura del Evangelio, aunque a algunos no nos guste, porque pareciera ser que nos gusta más ese Evangelio de imposición, ese Evangelio de obligación, ese Evangelio de sufrimiento, pero mire, es que el Evangelio, lo que precisamente lo hace hermoso, es que el pastor tiene que esperar hasta que Dios trate con las personas, por convicción, para actuar y para cambiar. Que yo debo enseñarlo y dejarlo como una semilla. Pero mi trabajo es creer que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Que cuando trato yo de presionarlo, me salí del Evangelio. Y estoy de este lado. Porque en este lado sí, la ley trae, el no cumplimiento de la ley traía maldición. Léase todo lo que, no sé quién me comentó que estaba leyendo Éxodo, Levítico, pero léase Levítico. Y vea todas las cosas tan terribles que le pasaban a una persona si no cumplía la ley, terrible. Ordenanzas. Pero yo creo que ninguno quedaría en pie, ni yo, si eso estuviera vigente todavía. Eso es lo hermoso del Evangelio. El fin, diga conmigo, el fin de los sacrificios. Ahora me puedo acercar a Dios a través de un único sacrificio y una única ofrenda. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Número 6, ya vamos a terminar. El fin de los sacrificios. Número 6, final del ciclo humano de reyes y sacerdotes y profetas. Es el fin del ciclo humano de monarquías, profetas y sacerdocio. ¿Qué quiero decir? Que recuerde que Israel tenía un gobierno monárquico. ¿Qué es un gobierno monárquico? Tenía un reinado que se heredaba generacionalmente.
tenía también un sacerdocio que era particular de la familia o la tribu de Leví, un sacerdocio levítico. Y tenía una conjunción de mensajes enviados por profetas a quienes Dios tenía que levantar y enviar para hablar con el pueblo. Pero Apocalipsis 1:6, esto es precioso, Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo, es decir, ya no hay un rey que gobierna, aunque muchos tratan de creer que es así cuando se piensa en los líderes. No, no hay. No hay un sacerdote que esté más cerca de Dios. El sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo para llevar la ofrenda y acercarte a Dios a través de la ofrenda. Según Apocalipsis 1:6, ahora toditos, hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Entonces fue el fin de un ciclo, de un país, una nación, donde había un rey y donde habían sacerdotes, un rey que gobernaba y un sacerdote que acercaba al pueblo a Dios. Ya no. Ahora todo el mundo. Mire qué hermoso, ¿no? Cuando pasamos por la cruz. Ahora resulta ser que yo soy rey y que yo soy sacerdote para un mundo que no conocía a Cristo. Pero aquí estamos de igual a igual, de tú a tú. ¿Y qué es el pastor? Un orientador, alguien que conoce un poquito más, y su trabajo debería ser ayudarte a entender todo esto. Porque ni siquiera el pastor es más grande que usted. La misma sangre que Jesús usó para redimirme en la cruz es la misma sangre que usó para ustedes. Entonces esos ambientes de pleitesía, de idolatría hacia hombres, solamente nos permiten dar cuenta que aquí, claro, existe un criterio de honra. Eso lo enseña la Biblia. Pero una cosa es la honra, otra cosa es la idolatría. Cuando tú te desenvuelves en ambientes en donde se idolatra a un pastor, a un profeta, a un apóstol, tú no has pasado por la cruz, tú estás de este lado. Número 7. La herencia en un acto de coherederos. Perdón, la herencia como coherederos. Esa es la palabra. La herencia como coherederos. Es decir, todo lo que Jesucristo venció en la cruz, ¿qué hizo con eso? Me lo dio. Y nos dio poderes suprahumanos. Nos dio poderes suprahumanos que cuando no pasamos por la cruz, eso lo podemos decir conceptualmente, pero no lo entendemos. No solamente nos dio autoridad en esa herencia sobre el diablo y sus demonios, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y sobre el pecado. Ya yo tengo autoridad y poder sobre el pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre mí. Lo que Pablo decía, el pecado no puede matarme. Si he nacido de nuevo, por supuesto. El pecado trae consecuencias, pero el pecado ya no puede matarnos, ¿sabía usted? No tiene ese poder que tenía antes, porque el aguijón de la ley era el pecado. Ya perdió ese poder. Ahora Dios nos hizo no solamente coherederos, sino juntamente con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Cristo conquistó en la cruz fue transferido automáticamente a nosotros y nos entregó poderes suprahumanos. ¿Qué significa suprahumanos? Ah, Juan, tú que eres erudito. El poder del nombre de Jesús. Anote allí. No lo teníamos. Cuando Cristo murió, en ese momento ya él venía diciendo todo lo que pidan al Padre en mi nombre, porque él sabía que en el momento de su muerte, en el momento de la cruz, se le iba a dar todo poder, dominio, señorío, autoridad. El poder del nombre de Jesús. Número 2, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no se limita, y oiga bien las palabras que les estoy diciendo, no
se limitan a manifestaciones como el hablar en lengua ni profetizar. Allí no se puede limitar. Para muchos, cuando piensan en el poder del Espíritu Santo, están pensando en actividades carismáticas, emocionales que ocurren en la iglesia, que no es que no deban darse. Solo estoy diciendo que no se pueden limitar a eso. El poder del Espíritu Santo va a la santificación, a santificarnos. Va a la intercesión con nosotros, por nosotros, con gemidos indecibles. El poder del Espíritu Santo va a consolarnos en nuestros momentos de dificultad. El poder del Espíritu Santo va a ayudarnos en nuestras debilidades. Sí, es trascendental e increíblemente maravilloso entender que el poder del Espíritu Santo no se puede limitar a un culto pentecostal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermano, un mover del Espíritu Santo. No estoy burlándome de esto, quiero que me entienda. Que nosotros lo limitamos únicamente a un culto donde sentimos, hablamos en lengua, danzamos. No, hermano. Si solamente ese fue el factor para creer que ese es el poder del Espíritu Santo, somos los más dignos de conmiseración. Porque cuando salgo de aquí yo no puedo enfrentar la vida con las emociones, ni el momento que puedo experimentar dentro del culto. Allá afuera la vida es otra. Allá te vas a encontrar con compañeros de trabajo endemoniados, diabólicos. Te vas a encontrar con que en tu casa hay necesidad y problemas. Y no lo puedes enfrentar únicamente que con la danza, con el momento. No, eso te puede producir en algún momento la paz para poder hacerlo. Pero el poder del Espíritu Santo trasciende ayudarnos en nuestra debilidad, a la santificación, al consuelo en los momentos de dificultad. Es riquísimo entender lo que es el poder del Espíritu Santo. El poder de la palabra. Van tres. El poder de la palabra. ¿Cuál es el poder de la palabra? Dice que el mundo que fue hecho, diga conmigo, el mundo que fue hecho, fue hecho de lo que no se veía. Es decir, la palabra tiene un poder creativo. Lo invisible se hizo visible. La palabra tiene un poder creativo. Mire, cuando usted hace uso de la palabra, lo que no existe, es como dice el libro de Hebreos, es cuando tú entiendes por qué dice, llamando lo que no fue como si fuese. Porque tiene un poder creativo, tiene un poder sanador, tiene un poder restaurador, el poder de la palabra. Y por último, se da una sola vez en la vida, cuando pasamos por la cruz, una sola vez en la vida, el poder de la sangre de Jesucristo. Poder del nombre de Jesús, poder del Espíritu Santo, poder de la palabra y el poder de la sangre de Cristo. Una sola vez. Aunque la mayoría de las personas han agarrado el tema de la sangre de Cristo como si fuera una patica de conejo, como si fuera un amuleto. No, hermano. Mire, hay gente cuando va a reprender un demonio, clama la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo no es para reprender demonios. ¿Cuál es el poder de la sangre de Cristo? Ay, Señor, me cubro con la sangre de Cristo. Usted lo puede hacer, pero usted no está haciendo nada. Ay, voy a cubrir a mi familia con la sangre de Cristo. Usted lo puede cubrir diciendo, pero usted no está haciendo absolutamente nada, porque la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo es para crear el poder de la justificación de los hijos. Más nada. Una sola vez me limpió. Es más, dice el mismo libro de Hebreos, que eso fue una sola vez. Y que cuando una persona reincide en ciertos actos, hace inmundo el acto de la justificación, el día que creímos en Cristo, que se da simultáneamente en la cruz. Entonces hay personas que cuando van a orar, cuando se quieren cubrir, es donde yo digo que hay muchas prácticas que parecen más brujería que otra cosa. Porque como estamos relacionados con ese mundo de esoterismo, que tienen que darnos algo, tienen que bañar a la gente con cariaquito morado, tienen que ensalmar, hermano, pero en ningún lugar de la Biblia usted va a ver a Pablo diciendo, Señor, me cubro. No, léase todos los evangelios, léase las epístolas y se va a dar cuenta que cada vez que habla de la sangre de Cristo, siempre se mencionaba para hablar del acto de la justificación en el momento de nuestra salvación. Más nada. No es para amuleto,
No, no lo es, no lo es. Aunque mucha gente le incomoda, pero yo les digo, busquen en su Biblia las veces que Pablo mencionó cuando iba a Roma, ay Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, porque en Roma como que me van a cortar la cabeza. O cuando iba a Jerusalén. O a Juan cuando estaba hablando del anticristo, cúbranse con la sangre de Cristo. Nunca. Es más, cuando Juan habla de la sangre de Cristo, dice, si andamos en luz como Él es luz, tendremos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, ¿cuál es el poder de la sangre? El acto de la justificación sobre el pecado ya pasó, ya pasó. ¿Cuándo pasó? El día que aceptaste a Cristo, fuiste justificado a través de la sangre de Cristo. El justo por los injustos, el que no cometió pecado, en el que no se halló engaño jamás en su boca, fue puesto por nosotros. Y a través de su sangre, el pacto eterno fue hecho. Es un acto de pacto que hizo Dios y Jesucristo. Dos iguales para nosotros. Pero Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hay que leer el contexto de Apocalipsis 12:11 y se va a dar cuenta que está hablando de aquellas personas que habían muerto y que llegaban delante del Señor y proclamaban en ese momento su victoria. Y por supuesto que mencionan la sangre de Cristo, porque es que nuestra victoria parte de qué momento, del momento en el que fuimos justificados. ¿Y de qué forma fuimos justificados? Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, lo confesamos, en ese momento la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. No es para jugar, no es como piensan los brujos o a veces los grupos cristianos medio carismáticos que juegan con eso como que si fuera... yo siempre los reto, léanme en Apocalipsis. Cuando Pablo decía en Filipenses todo lo que vivió y lo que él era, y en algún momento mencionar que la sangre de Cristo era lo que no, o cuando Pablo relata en 2 de Corintios todos sus padecimientos, y me cubrió la sangre de Cristo, jamás. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Éfeso, Gálatas, Colosenses, Filipenses. Para reprender al diablo se le reprende con fe y en el nombre de Jesús y punto. Se tiene que ir, se acabó. Pero nosotros intercambiamos muchas cosas de la iglesia tradicional. Soltamos el agua bendita y ¿de qué nos agarramos? Del aceite ungido. Y tiene que ser de oliva. Y si del gallo, mejor. Cuando la Biblia enseña del aceite en el libro de Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. Llamen a los ancianos, ungiéndole con aceite, porque era un símbolo del Espíritu Santo. Que tiene que ver, y si usted supiera lo que significa ungir, entonces nosotros estamos fuera de todo contexto, porque ungir no es ponerle 2 deditos aquí en la frente para orar por la persona. Que repito, no es que no se haga. El tema no es que no se haga, el tema es hacer del misticismo el punto central de nuestra fe. Como si aquí nunca hubiera ocurrido nada en esta línea de tiempo. Porque antes de este punto que está aquí antes, cuando un rey, un sacerdote o un profeta iban a ser ordenados para cualquier tipo de actividad como esta, se ungían. ¿Pero cómo lo ungían? Agarraban una bota de cuero llena de aceite y lo bañaban completico. Eso es ungir. No ponerle aquí, ay, vamos ungido con aceite, le ponen aquí. No, eso no es ungir. Eso es tipear, ponerle un tipecito. Ungir bíblicamente era que agarraban la bota de cuero llena de aceite y lo emparamaban completo. Entonces, el poder de la sangre de Cristo. ¿Qué le parece? El poder del nombre de Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Usted quiere echar fuera demonios, échelo fuera en el nombre de Jesús con fe. Eso sí, con fe. El poder de la palabra, poder creativo, poder sanador, poder restaurador. El poder del Espíritu Santo para santificarnos, para perfeccionarnos, para perfeccionar a los santos, para consolarnos, para levantarnos, para ayudarnos en nuestra debilidad. Y el poder de la sangre de Cristo que se dio una
única y absoluta vez, el día que nos convertimos. No, hermano, pero yo cuando estoy ministrando liberación y le digo a los demonios, la sangre, ¡ah!, pegan un grito. Bueno, yo no descarto que los demonios le tengan miedo al acto de la justificación, pero a veces me parece que el demonio es un payaso que le encanta ese ambiente, pero un hombre y una mujer que vienen con autoridad de Dios, y se va a dar cuenta en la Biblia cuando a Pablo lo seguía aquella mujer pitonisa, ¿se acuerda? ¿Cómo volteó Pablo? ¿Qué le dijo Pablo? Te reprendo, la sangre de Cristo. ¿Qué le dijo Pablo? La mandó a callar, enmudece. Y cuando Simón, ¿qué le dijo? Hijo de toda maldad. Y nunca, usted se va a dar cuenta que eso lo inventamos nosotros. Eso no es bíblico. 8, nos quedan estas dos últimas. Destrucción del imperio de las tinieblas. Aquí podría pegarme, pero no lo voy a hacer porque esta clase aún falta un poquito más. Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que Cristo destruyó. No dice que destruyó al diablo, destruyó el imperio de la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Una destrucción, porque alguien decía que eso significa que no existe. No, el diablo existe. Y tiene el rabo largo y echa broma. Pero el diablo es un enemigo vencido. ¿Por qué es un enemigo vencido? Porque tetelestai, porque en esta línea de tiempo, aquí debe pararse. Todo creyente debe conocer en esta línea de tiempo esta parte. Pero todo creyente debe pararse aquí para fundamentar su fe. El 9, cambio del destino eterno. Tampoco puedo pegarme mucho con este punto porque hay mucha tela que cortar. Lucas 23:43. Antes de la cruz no existía el paraíso. ¿Ok? Antes de la cruz no existía el paraíso. De hecho, ayer hablaba con Mayela, compartíamos un poco porque hablábamos del tema del cielo. El cuento de muchos años, que no es bíblico, vaya a la Biblia y se va a dar cuenta que el cielo, cuando nos morimos vamos para el cielo. Nadie va para el cielo, hermano. Nadie va para el cielo. No, nadie va para el cielo. El que se muere va a un lugar llamado el paraíso. Y cuando Cristo venga, leamos Apocalipsis, dice, y vi a la Jerusalén celestial descender del cielo como una esposa ataviada. Viene aquí la nueva Jerusalén. Porque el capítulo 5 de Mateo dice que los mansos heredarán la tierra. La oración del Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice? Venga tu reino. ¿Cuál fue el origen del propósito de Dios para la humanidad desde el primer momento que creó al hombre? ¿Cuál fue el origen? La tierra. Siempre fue la tierra. Si nosotros vamos para el cielo, Dios cambió su plan en el camino. Porque Dios siempre tuvo un plan con el hombre en la tierra. Y cuando leemos Apocalipsis, por eso lo que pasa es que habría que explicar porque hay allí algunas cosas que han sido parte, me perdonan los que me están oyendo, de una doctrina arminiana que ha estado muy alejada del fundamento bíblico, porque el arminiano generalmente es muy emotivo y emocionalista. El arminiano es muy celoso con la fe, pero no es fundamentalista con la fe. Entonces nosotros se nos dijo que íbamos a ir 7 años al cielo. No, hermano, eso no lo dice la Biblia. Esas son las conjeturas que sacamos la mayoría de las personas para poder cuadrar en el punto del rapto intermedio, que es lo que va a pasar. Pero ¿por qué cuando Jesús habla en el Sermón del Monte dice, bienaventurado, está hablando de los hijos del reino, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el cielo? No, el cielo no, ellos heredarán es la tierra, no esta tierra que conocemos. Ahí está donde dice Ana, vi cielo nuevo y tierra nueva. Cuando incluso llega el momento del reinado de Jesucristo, el mismo Juan describe que vio a la Jerusalén, donde estuvo, descender del cielo. ¿A dónde?
a la tierra como una esposa ataviada. ¿Me explico lo que le quiero decir? Entonces tenemos que entender cuál es el plan original de Dios, nuestro destino eterno. Hablar de nuestro destino eterno es porque me he dado cuenta que muchos creyentes no saben qué pasa con los cristianos cuando se mueren. ¿Qué pasa con uno cuando se muere? Jesús comenzó a hablar del paraíso en el momento de la cruz, cuando le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque hasta ese momento el paraíso como tal no había sido inaugurado. Y Jesús le promete a una persona que estaba junto a él, a quien no le hizo la oración de fe porque no le dijo, repite conmigo, te acepto como mi único y suficiente. Jesús le dijo, tú me confesaste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, el evangelio es mucho más fácil y mucho más sencillo de lo que nos los han pintado por años. Es sencillito. La fe de creer en Cristo, hermano, es un regalo. Y a nosotros la cabeza se nos ha vuelto muy complicada, porque nos hemos distanciado de los verdaderos fundamentos de la Biblia. Y nuestra vida se cultivó en oír las tradiciones de los hombres y de las iglesias. Pero nunca nos preocupamos en preguntarnos, ¿dónde dice la Biblia eso? Ya va. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que vamos a ir al cielo? ¿Dónde dice la Biblia que vamos a ir al cielo? Léase Mateo 24. Veamos lo que enseña la Biblia en cuanto a la venida de Cristo. Y vamos a ver que Cristo viene por segunda vez, pero tengo que entender cuál es el patrón cronológico real de la venida de Cristo. Y el destino eterno. Entonces, uno de los cambios que se dan en la cruz fue nuestro destino eterno. ¿Se acuerda que le decía la semana pasada que la Biblia habla de 3 infiernos? De 2. Pero uno en hebreo y otro en griego. Seol, hebreo, Hades, griego, que en realidad no son infiernos, el término real de interpretación es sepulcro, y Gehenna, que sí el término es literalmente infiernos, Gehenna. Pero Gehenna, al cual se traduce en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, no se refiere al mismo contexto de Seol o Hades, sino que Gehenna es lo que le explicaba la semana pasada, una porción de tierra sobre el cual se profetizó que era donde sacrificaban personas, niños inclusive, en lo que se conocía como el Valle del Hijo de Hinón. Y que en los días de Jesucristo esa profecía es cumplida perfectamente y se convierte en un muladar, un basurero. En ese lugar llamado Gehenna, el lugar donde estaban las personas, iban a botar allí las cosas, cuerpos de muertos, animales. En ese lugar, Gehenna, infierno, en su traducción. Cuando Jesús habló muchas veces en sus evangelios del infierno, la palabra que se traduce no siempre era Hades. En su mayoría siempre se refería a Gehenna y se estaba refiriendo al basurero municipal que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Antes de todo esto, antes del sacrificio y la muerte de Cristo, existía un lugar llamado el Seol o el Hades, que son lugares que pertenecían, los hebreos y los griegos lo veían de igual manera como el inframundo. Pero Gehenna no era un inframundo. Gehenna se conocía como infierno porque era un lugar como un cementerio, pero tipo basurero, donde siempre hay gusanos, porque hay animales, donde tienen que estar quemando todo el tiempo de día y de noche, porque es un basurero. Y cuando él decía, allí será el lloro y el crujir de dientes, donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Si usted va a un interlineal griego y busca esa palabra, en la mayoría de los casos donde Jesús lo citó, su traducción es Gehenna, no Hades. Hades tiene que ver con el término que se referían los griegos al inframundo, en hebreo el Seol. Entonces, uno de los cambios que se dan, no puedo explicar esto mucho, acá en la cruz, cuando pasamos por la cruz, es el tema de nuestro destino eterno. ¿Cuál es la garantía? Él nos garantiza el destino eterno. Al morir, este tema es un poco extenso, pero
se lo voy a explicar en su momento, porque es importante que usted lo sepa, porque somos parte de una cultura, así como los judíos eran parte de una cultura religiosa, los evangélicos son parte de una cultura religiosa, en donde en su mayoría no tenemos sustento, fundamento contextualizado, porque alguien puede decir, no, mire, aquí hay un versículo, recuerde que usted lo puede descontextualizar y fundamentar una doctrina totalmente fuera de su veracidad. Porque para que una doctrina tenga un fundamento genuino debe estar contextualizado el versículo. ¿Qué es contextualizado? Dentro del contexto. Último, número 10. Tienen ahí los 10, ¿verdad? El establecimiento de la vida abundante. La vida abundante. Mire, lo interesante aquí es que aunque esto no son sino clases de liderazgo, hay que comer Biblia para uno poder entender muchas cosas. Hay que comer Biblia. La Biblia no es para leerla, la Biblia es para estudiarla. Y el gran problema de los creyentes es que en su mayoría nos gusta leer la Biblia, no nos gusta estudiarla. Vida abundante, Juan 10:10, y terminamos. Juan 10:10, seguimos la próxima semana. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón al cual Jesús se está refiriendo? Esto cambia. ¿Por qué cambia? Porque si pasamos por la cruz, Dios nos da algo que se llama vida abundante. Es la trascendencia de la cruz. Todo esto al pasar por la cruz se transforma. Las 10 cosas que le acabo de decir venían en una línea de tiempo. Al llegar aquí a este punto, cambia. Vamos a entender cómo es la oración. Yo le he venido tratando de enseñar hace tiempo la oración al pasar por la cruz. Ya es una oración de fe, de convicción, de gratitud, porque hay un Dios a quien conocemos, mientras que recuerde que antes de la cruz a Dios no lo conocían, porque a Dios Dios enviaba el mensaje por reyes, sacerdotes y profetas. Ahora yo no necesito que me traigan el mensaje. Yo tengo el mensaje. Yo tengo al Espíritu Santo. Y yo tengo a Dios ahora conmigo. Ese tipo de oración es totalmente diferente. Mayela le decía a mi mamá esta semana, pues estábamos conversando. Dese cuenta que nuestra oración ya no puede ser como yo le venía compartiendo. Y usted tiene que darse cuenta. Pareciera que a veces cuando le oramos a Dios, Dios como que no está muy convencido ni muy seguro de obrar, ¿vale? ¿Has escuchado esas oraciones como, Señor, te lo pido, por favor, es que tu misericordia, porque tú... Y Dios, no sé, déjame ver. Sí, lloramos y está bien, como que sí te voy a escuchar porque me estás tocando. Hermano, Dios es más bueno que usted y que yo. Dios es buenísimo. Nadie está más interesado en sanar, en salvar, en restaurar a Venezuela. Nadie quiere hacer más bien que Dios, más que usted. Pero nuestras oraciones parecieran ser que son de alguien muy bueno, tratando de convencer a un Dios no tan bueno. ¿Me explico? Dios como que, no sé, Gaby, sigue pidiendo para ver si te hago el favor. Mire, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios es bueno. Cuando en nuestra mente entendemos que Dios es bueno, no puede ser concebida la imagen de un Dios bueno en su totalidad aquí. Aquí tenían una relación con Dios. Y por eso dicen que el único hombre que vivió en gracia, estando en ley, fue David. Porque quizás conoció de muy cerca y pudo entender al Dios bueno. Pero todos los que vivían de este lado no tenían forma de entender la bondad
ni entender la magnitud, la longanimidad, la profundidad, como dice Pablo, del amor de Dios. Porque la revelación de esto era un Dios que había establecido el trato con el hombre a través de una ley con su legalidad y no con su legitimidad. Pero porque aquí sí se puede conocer el amor de Dios. Dios bueno. Porque envió a Jesucristo, su Hijo. Porque nos enseñó y nos mostró su amor. Ellos aquí no conocían ni se imaginaban que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a ser el mismo Hijo. ¡Cuán grande! Por eso es que esa palabra de Juan 3:16, porque de tal manera, comienza de la mejor manera. ¿Por qué? ¿Sabe que no podía empezar mejor Juan 3:16? ¿Por qué? Porque la única palabra en el mundo que nunca se sacia en respuesta es la palabra ¿por qué? Analícelo. ¿Por qué estás aquí, Gaby? ¿Por qué estás aquí? No, ¿por qué estás aquí ahorita? ¿Por qué viniste? ¿Por qué quieres aprender? Para poder ser cada vez mejor. ¿Por qué quieres ser cada vez mejor? Para agradarle al Señor. ¿Por qué quieres agradar al Señor? Porque soy su hija. ¿Por qué eres su hija? Porque lo acepté como... ¿Se da cuenta por qué Juan 3:16 comienza con un por qué? Porque un por qué nunca tiene respuesta. Y cuando dice por qué, te está diciendo, no hay forma que esto se acabe. El amor de Dios nunca usted va a encontrar saciar, entender su profundidad. Por eso comienza con un maravilloso por qué. De tal manera amó Dios al mundo. Porque nadie tuvo la sutileza de escribir eso en la ley. Porque no sabían que Dios amaba tanto al hombre que iba a enviar a su propio Hijo. Por lo mismo, no sabían que eso podía ocurrir. Lo que no sabían era que iba a ser el mismo Hijo de Jesús. Sabían que iba a venir un Mesías. ¿Y por qué crucifican a Cristo? ¿Por qué crucifican a Jesucristo? Porque a él se le ocurrió decir e identificarse abiertamente la última semana y decir, soy el Hijo de Dios. Antes decía, no digan a nadie, el Hijo del Hombre, díganme el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y cuando llegó la última semana se acabó el Hijo del Hombre y soy el Hijo de Dios. Crucifícanlo. Ese hombre blasfema. Porque a nadie, a ellos no les cabe en la mente que tú mandes a tu hijo a morir por una raza de pecadores, malandros y gente mala. Tienes que amarlos demasiado. Por eso es que no pueden entender el amor de Dios. Pero porque nosotros sí lo podemos entender. Porque a nosotros nos fue revelado el sacrificio de Cristo. Al sernos revelado ese sacrificio decimos, wow, ese es un porqué insaciable. No entiendo, Dios es demasiado bueno. Por eso es que nuestra oración hoy debe, cuando tú pasas por la cruz, tu oración ya no es una oración lastimera, de súplica, de por favor, y no, es una oración de acción de gracia. Hoy una oración de reconocimiento. Gracias, Señor. Por eso es que la oración del cristiano después de la cruz es una oración que está relacionada más con la gratitud, porque tenemos una deuda impagable que jamás podremos devolverle a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mis hijos. Porque conocemos el amor. Porque nos fue revelado en la cruz. Por eso es que si una persona no pasa por la cruz, todas sus verdades, toda su religión, no puede entender, está en duda, en confusión. Pero pasar por la cruz, mire, es como que pasar por la cruz, yo le voy a decir lo que es pasar por la cruz para mí. Es como esto. Ya veo bien, no lo veía así. Eso es pasar por la cruz. El que no ha pasado por la cruz es evangélico, es mesiánico, predica la gracia, pero si no ha pasado por la cruz, está así. ¿Qué es esto? Pero el que pasa por la cruz, ¡plum! ¡Plum! Le resplandeció la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Wow, Señor, ahora sí lo puedo ver con claridad. Wow, Señor, ahora entiendo que yo debo ofrendar y debo vivir por un acto de gratitud, porque ya no me condenas, porque no hay ninguna condenación. Oiga esto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no lo hay. Ahora pues ninguna condenación hay. Esa es la palabra que nunca podrán decir los testigos de Jehová.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que andan conforme al Espíritu. Porque es la vida que Dios nos da. Entonces, mire, esto es bien hermoso, porque si usted no pasa por la cruz, nunca va a entender la venida de Cristo. Usted va a creer que Cristo viene y le van a seguir hablando de un cielo cuando se ha dado cuenta que después que Cristo murió, o en el momento que moría, comenzó a hablar de un lugar llamado el paraíso. Y luego va a encontrarse en el Apocalipsis, va a encontrar a Jesús hablando de su venida, y va a encontrar en el Apocalipsis cuando él dice en el capítulo 1 verso 7, he aquí vienen las nubes del cielo, todo ojo le verá, todo ojo le verá. ¿Está entendiendo? Todo ojo le verá. No quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. El Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que vivamos, seremos arrebatados. Sí, es verdad, seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos, eso también es verdad. Oiga bien cómo termina. Para recibir al Señor en el aire. ¿Leyó eso? No dice, para irnos con el Señor. ¿Qué significa recibir al Señor en el aire? Alguien con un criterio lógico, de comprensión contextual, me diga qué significa recibir al Señor en el aire. Que nuestra transformación no es para irnos. Búsquelo, Tesalonicense. ¿Qué significa recibir al Señor en el aire? Que si allí llegó alguien ahorita a la puerta, si alguien se va, le digo, mira, llegó fulano, vete con él. Pero si le gustaba, mira, llegó Roger, recíbelo para que venga. Es decir, que lo que va a hacer la iglesia es esto. Cuando Cristo venga, la iglesia va a ser transformada, se va a encontrar con el Señor, lo va a recibir y va a terminar de llegar. Hay un cuento arminiano, lo llamo así, lo hago con mucho respeto, pero usted me entiende porque que dice que Cristo viene, nos vamos 7 años y medio. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No lo enseña la Biblia. 7 años y medio, comienza el lima de Cristo. Es más, eso yo lo enseñé, yo lo prediqué por casi 15 años. Y cuando me senté a leer bien la Biblia dije, no, está fuera de contexto. Y después de 7 años en la tierra se queda, unas personas, los cristianos se fueron, aquí empieza la gran tribulación. Eso no es bíblico. Lo que hicimos fue agarrar y con saliva el oro pegar las cosas para ver cómo nos cuadraba arminianamente algo que no tenía una contextualización bíblica. Porque la Biblia es más sencilla y más clara. Alguien me diría, bueno, una vez un amigo mío me decía, lo que pasa es que la venida de Cristo consta de 2 partes, una invisible y otra visible. ¿Cómo? No, que la venida de Cristo consta de 2 partes. ¿De dónde sacaste eso o por qué lo dice? Bueno, porque para que pueda ocurrir, no, ya va. No son 3 venidas de Cristo, son 2. La primera que ya vino y la segunda. Olvídate de una segunda parte, una venganza, la venganza de la segunda y la tercera. Cristo viene por segunda vez. Vienen las nubes del cielo, todo ojo le verá. Y nosotros lo vamos a recibir. Vamos a ser transformados, arrebatados, y lo vamos a recibir en el aire. Eso es lo que dice la Biblia. Unos serán tomados, otros serán dejados, pero no para irnos a vivir 7 años en ningún lado. Y créame que yo sé por qué eso lo digo, porque yo enseñé las 70 semanas de Daniel, y yo agarraba la última semana de Daniel. Yo enseñé, yo creo que fue una de las cosas que más hice en Puerto Ordaz muchos años. Yo agarraba las 70 semanas de Daniel y te las explicaba cronológica y matemáticamente. Los que están en Puerto Ordaz deben recordarlo. Y explicaba la última semana, los 7 días de Daniel, que eran los 7 años. Hoy digo, Dios mío, tu palabra es verdad, todo lo que puedo decir. Tenemos que pasar por la cruz, ¿o yo? Pasemos por aquí. Pasemos por la cruz. Vamos a orar para terminar. Seguimos la semana que viene porque vamos a hablar de
Ahora, una vez que vimos estos 10 puntos, algunas cosas que vamos a pasar por la cruz entendiendo todo esto y finalizamos como en 2 semanas o 1 semana, 2 semanas yo creo, esta clase. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos. Los que están aquí pueden decirle adiós, despídanse.